Pecados ocultos. Este tema lo voy a dividir en dos partes. Hoy vamos a tratar de dar la primera parte, y el día viernes estaríamos dando la segunda parte de este tema. Cuando se habla de algo oculto, obviamente se habla de algo escondido, algo que nadie sabe, algo que usted posiblemente en su debido momento ha querido taparlo, ha querido esconderlo para que nadie se dé cuenta. Creo que en algún momento alguien o más de alguien de aquí presente ha escondido algo. Muchas veces se esconden secretos, por ejemplo. ¿Quién de ustedes ha escondido un secreto? Alguna información que no la quiere compartir. ¿Quién de ustedes no ha tenido un enamoradito por ahí, un pretendiente en oculto? Que no quiere que se entere papá, que no quiere que se entere la mamá. ¿Quién de ustedes escondió un dinero para que el marido no lo encuentre? Dice, no, aquí nunca va a buscar. Y agarra, hace un paquete, lo pone en una liga, lo mete de pronto en una chauchera, la chauchera la mete dentro de una caja, esa caja la mete dentro de una funda y ve la forma. Lo importante es que no se descubra. Sí, el hombre es muy torpe para esconder cosas, porque el hombre, por más que lo esconda a la mujer, tiene un detector por naturaleza. Dice, él siempre lo he visto que anda por ahí, algo ha de tener, y va allí y encuentra. Ahora, pero cuando se tratan de pecados, obviamente esto ya cambia de tono, cambia de tonicidad. Los pecados se pueden ocultar, sí, claro que se pueden ocultar. Y hoy vamos a ver en su primera parte cómo Dios descubre el pecado. Sí, oculto obviamente. Cómo Dios podría descubrir un pecado oculto. Mañana daremos en una segunda historia, porque vamos a tomar como referencia el libro de los Números, capítulo número 5. Y luego daremos mañana, el viernes, otro texto para poder seguir hurgando, pero de una manera un poquito más puntual todavía. Voy a topar como referencia, hoy creo que toda esta noche va a ser el tema, va fundamentado como una introducción, y el desarrollo completo lo daremos el día viernes, amén. Así que esté muy atento y veamos cómo se va a desenvolver la situación. En el libro de los Números, en el capítulo número 5, hay algo muy especial ahí entre líneas. Creo yo que estoy casi seguro que pocos o casi nadie ha escudriñado esta porción bíblica que vamos a leer. Y cuando la vayamos desarrollando, usted dirá, yo nunca veía o nunca pude ver en la Biblia un pasaje como este. Y creo que eso, a la verdad, sí nos va a ayudar en esta noche, porque Dios revela muchas cosas en nuestra vida cristiana, aún su propia palabra, para nuestros corazones. Ahora, cuando vamos al libro de los Números, en el capítulo número 5, vamos a leerlo, nos vamos a concentrar desde el verso 11 en adelante. Para poderlos introducir en este texto, es necesario considerar, diríamos, una panorámica. Cuando en un matrimonio se jura fidelidad, se jura amor eterno, se entrelazan las vidas y se hace un pacto allí como para poder solamente romperlo a través de la muerte. Mi amado, creo que las personas que llegan a esta relación llegan con total franqueza, sinceridad, con total, digo yo, desinhibición. Todo es, diríamos, es armonía, todo es comunión, todo es paz, tranquilidad. Hay una entrega del uno para el otro, y eso le da la estabilidad a la relación. Pero ¿qué pasaría si uno de los dos mantiene una relación extramatrimonial y la calla, pero el marido sospecha, piensa, o por lo menos tiene indicios y de decir, esta no anda como antes, la veo extraña? La mujer puede pensar lo mismo de un marido. Ahora, yo creo que el texto se lo puede aplicar a ambos géneros. Pero claro, en el Antiguo Testamento sí había una remarcada tendencia al machismo. Eso es indudable, no se lo puede ocultar con un dedo. Pero la aplicación de este texto que vamos a entrar a estudiar
nos va a dar pautas, muchas pautas de cómo Dios, ojo, cómo Dios habría de hacer un sinnúmero de escalas en el proceso de investigación para poder dar con ese pecado oculto. Y eso hoy lo vamos a ver en su primera parte y espero el viernes concluirlo. Ahora, cuando vamos al verso 11, usted tendrá ahí como prefacio la ley de los celos, ¿verdad? La ley de los celos. Y allí vamos a introducirnos y quisiera hasta poder darle la oportunidad que si tiene alguna duda en el transcurso de la enseñanza, que me haga la pregunta con total libertad. Claro, una pregunta acorde al tema, pues no me va a venir con una pregunta de los dinosaurios y otras cosas porque no se la voy a contestar. Ahora, cuando vamos al verso 11, el Señor hablando o dando directrices para que sean obviamente manifestadas a su pueblo, ¿sí?, dirá lo siguiente: también Jehová habló a Moisés diciéndole, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno, sí va conmigo en la lectura, ¿no? Ahora, entienda esto, mira que le hago la aclaración. Yo sé que no le quiero dar una tendencia machista, pero quisiera que usted lo leyera como para ambos géneros, varones o mujeres. ¿Sí? A la larga son una sola carne. Si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, ahí no habría problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si le es infiel y él lo sabe y la descubre, todo está dicho. No hay nada que investigar. Pero, versículo número 13. Y alguno cohabitare con ella, es decir, tuviera relaciones sexuales con ella, pero aquí viene el asunto, y su marido no lo hubiese visto por haberse, ¿qué cosa dice la Escritura? ¿Puede leerlo, por favor? Ajá. No lo hubiera visto por haberse ella amancillado, pero ¿de qué manera? Ocultamente, sí, ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto. Es decir, ¿cómo entonces compruebo el asunto? Ahora, usted tiene que considerar algo de acuerdo a la misma ley. Cuando uno va, por ejemplo, antes de seguir en la lectura, cuando uno va al libro de Números, en el capítulo 35, quisiera que me acompañe. Sí, en el libro de los Números, ¿lo tiene? En el libro de Números, capítulo 35, dice, por ejemplo, el Señor en el versículo número, sí, y aquí quisiera solamente rescatar el principio de lo que se revela en público. Dice el verso 30, cualquiera que diere muerte a alguno por dicho, aquí esto es lo que quiero concentrarme, por dicho de testigos, moriría entonces ¿quién? El homicida. Ahora, esto es concluyente. Tenían que haber ¿qué cosa para dar una sentencia? Testigos. Mínimo ¿cuántos? Bíblicamente mínimo 2 testigos. Por eso Dios en su debido momento, cuando el hombre se pervertió por completo y no había quien se fuera contra el hombre, Dios dijo, llamo por testigos a los cielos y a la tierra. 2 testigos. Y por ello Dios habría de mandar su juicio. Pero retomo rápidamente Números capítulo 5. Bueno, dice la Escritura en el versículo número 13, si ellas hubiese amancillado ocultamente y no hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, versículo 14, léalo por favor. Entonces el marido traerá, dice aquí, su mujer, ¿a quién la habría de llevar? La traería al sacerdote, sí, y dice allí, y con ella traerá también su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina. Hasta ahí quiero detenerme. Ahora, voy a dar ciertas pautas. La primera de ellas. Sí, la Biblia dice que si la mujer hubiera estado en sus andanzas, y puede obviamente, insisto, lo voy a topar para las dos partes, o si el hombre anda en sus andanzas, llamado, y la mujer sospechare, o el hombre sospechare de la mujer, llamado, dice la Escritura en el versículo 14, si viniere sobre él
y utiliza el término espíritu. En el hebreo esto es ruah. ¿Sí? Y eso tiene que ver, mi amado, con el espíritu del hombre en función de ese, ¿cómo te podría decir? Como para que se lo vea más fácil de poderla captar. El espíritu o el ruah del que se habla aquí es como ese mero presentimiento que uno internamente lo podría llegar diríamos así, a despertar, lo podría llegar a alertar de algo. No hay una palabra que podríamos decirlo textual que abarque la totalidad del significado, pero yo no sé, pero a veces las mamitas suelen tener este ruah muy activo, este sentir, como le han dicho algunos, sexto, ¿sí?, sentido. A eso posiblemente es lo que la Biblia le tomará como indicio de ruah. Ese es un espíritu, pero un espíritu, dicen por allí, no sé, yo tengo espíritu de sospecha. El espíritu de sospecha, pero la verdad que se acoge muy bien al texto. Si alguien tuviera esa duda, pero que no lo deja ni descansar, es decir, un sentir de preocupación por algo. Mucha gente, mi amado, puede tener ese tipo de sentires en la vida. De que se acuestan pero intranquilos, de que están haciendo sus cosas pero están con su mente de alguna forma, diríamos, solamente propensos a estar pensando en aquella situación. ¿Cuántos se han visto invadidos por esa tendencia del corazón? Están lavando pero ¿cómo habrá salido en el examen mi muchacho? Y está ahí, ¿no? O sea, todo va en función de eso, ¿verdad? Mi amado, de la misma forma, cuando se habla en el verso 14 que si hubiese sobre el marido un espíritu dice acá, de celos, ¿sí? Y ese celo obviamente es un celo, no podríamos decir dañino, porque un celo, diríamos, bien orientado, cuida la relación. Un celo bien orientado, mi amado hermano, lo que hace es proteger o dar a la relación, diríamos, seguridad, un cerco. El buen celo siempre será admitido, siempre. De hecho, a mí me gusta dar más de una oportunidad, dar significados a las palabras. Por ejemplo, cuando se lee el término celos, ¿qué se le viene a usted a la mente? Siempre lo digo. ¿Qué se le viene a usted a la mente? ¿Qué es un celo? O los celos. ¿Qué se le viene a usted a la mente con este término? ¿Qué podría entender usted? Mira, un diccionario secular sí dice de la siguiente manera: el celo es el empeño o la dedicación apasionada que se pone sobre una causa. Así lo define un diccionario. Lo repetiré. El celo es el empeño o la pasión, el empeño o la dedicación apasionada que se pone en una causa o para una causa. Y si posiblemente esa causa es el matrimonio, y si usted pone ese empeño en esa relación de una manera apasionada, de una manera, diríamos, muy inclinada a que funcione, usted va a poner todo de sí, su fuerza, su tiempo, su dinero, su interés, va a poner todo para que la relación se mantenga lo más estable posible. Y obvio, si algo amenaza aquello, usted rápidamente se pondrá a la defensiva. Mi amado hermano, eso en cuanto al término celo como tal. Ahora, sobre este hombre se levantaría, dice la Biblia, un espíritu de celo, pero hay algo que a él no le logra cuadrar en el asunto. No tiene cómo comprobarlo. Todo esto se ha hecho aparentemente en oculto. Y aquí es donde posiblemente muchos matrimonios que han experimentado cosas como esta dirán: hermano, es que si yo lo hubiera visto, si a este se le hubiera dormido el diablo y a mí me hubiera tocado verlo de frente, él ya no estuviera aquí, o yo ya hubiera hecho tal cosa. Puede ser que inclusive a muchos de nosotros hayan venido a decirnos: oye, vi a tu marido con fulana. Y a muchos, aun cuando reciban esta información de impacto, ni así se autoconvencen y dicen: no puede ser, mi marido es un santo, no puede ser. ¿Cuántos tienen maridos así? Aleluya, ya vio. Gloria a Dios por ese hombre, bendito ese hombre entre las mujeres.
Amén. Con seguridad. Las otras hermanas se quedaron así meneando la cabeza. Dijeron, qué ingenua que es la hermana. No, si hay hombres fieles, si hay. Obviamente que sí. Lo que no hay es hombre perfecto. Eso es otra cosa. Ahora, cuando vamos a la escritura, este hombre está invadido por la duda. Claro, pero el pecado se lo llevó en oculto. ¿Cómo descubrir un pecado en oculto? Yo sé que muchas veces, sobre todo las mujeres, están, dígame pastor, dígame porque yo descubro esto. Lo descubro porque lo descubro. Bueno, Dios adoptó un sistema para descubrir un pecado oculto de adulterio, en este caso en particular. Y de hecho eso era una plantilla para todos los posibles, todas las posibles traiciones, ¿sí?, a un matrimonio. Y Dios habría de establecer una pauta. Y lo primero que Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo es que si alguien tiene ese espíritu de sospecha de que su mujer lo engaña porque no lo ha podido comprobar, dice entonces el verso 15, entonces el marido traerá su mujer primeramente ¿a quién? Al sacerdote. ¿Y qué será que el sacerdote tiene una bolita de cristal y dirá, sí, aquí el Señor me la está mostrando? No. Más bien dirá la escritura, sí, y con ella habrá de traer una ofrenda, dice la Biblia, sí, una ofrenda de una décima parte de un efa de harina. Ahora, un efa de harina para nuestro entender o nuestro tiempo es 2.2 litros, que vendría a ser un kilo de harina de trigo, sí, la más común y de hecho la más barata. Y dentro de ella dice la escritura, dice en el versículo 15 estamos, y con ella traerá su ofrenda la décima parte de un efa de harina de cebada, pero no echará sobre ella, porque la ofrenda o otro tipo de ofrenda sí estaba presentada amasada con aceite, pero esta no. Dice aquí, pero no echará sobre ella aceite. Primeramente porque el aceite, entre otras cosas, representaba, mi amado hermano, gozo. Por lo menos gozo de poder presentar una ofrenda. Pero esta ofrenda no podía llevar aceite, porque no era una ofrenda de gozo, sino más bien una ofrenda, mi amado hermano, de gran preocupación y de tristeza. Seguidamente, en el versículo número 15 nos dice que tampoco se pondría sobre ella, ¿qué cosa? Mucho menos incienso, que representaba oración a Dios, de un corazón obviamente sincero. Seguidamente, mi amado, dice la escritura, versículo 15 estamos, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria, ¿qué cosa? El pecado. Ahora, Dios impone de primera mano, y voy a parar en el verso 15 un ratito, impone primeramente pautas para presentarse delante, sí, del altar. Ahora, quisiéramos pragmatizar un poco el asunto. Tener sospechas de una traición, tener de alguna forma la inquietud de saber o de la intriga de querer saber si se le está o no siendo infiel, ya de por sí es una situación bastante embarazosa. Es una situación que a la verdad, de por sí, así no se descubra, descompone el núcleo del hogar. ¿Verdad que sí? Creo que sí. Creo que no me equivoco al decirlo. Mi amado hermano, creo que en más de muchas oportunidades cerca de nosotros o en el mismo hogar o muy cercano a nuestro hogar, siempre escuchamos, vemos o de alguna forma palpamos, sí, lo terrible que es, sí, involucrar un hogar dentro de un pecado de adulterio. El adulterio empaña, el adulterio trae resquebrajamiento, trae dolor. El adulterio, mi amado hermano, es uno de los pecados más, diríamos, más terribles que un hombre puede llegar a cometer, porque atenta directamente contra el cuerpo. Y esa concupiscencia, mi querido hermano, lo único que traerá es, sí, un resquebrajamiento, no solamente aquí en la tierra con el hogar, sino también allá arriba en el cielo. Dios, de hecho, en el Decálogo había terminantemente prohibido que se cometa adulterio. La Biblia es clara cuando nos dice: no cometerás
adulterio. Seguidamente, mi querido hermano, el proceso que Dios expone para poder dar con un pecado oculto es con un proceso de vergüenza. Es lo primero. ¿Quién podría acercarse al templo llevando una ofrenda de harina, sin aceite, sin incienso, y obviamente llevándola para ser presentada delante del sacerdote? Mucha gente dice, no, este problema o este pecado en oculto lo resolvemos aquí adentro, dentro de casa. Pero Dios había establecido de que el pecado, si ya de por sí, es solamente la sospecha, ojo, la sospecha, para poder ver si era o no culpable, tenía que hacerlo fuera de los límites del hogar. Y eso, mi amado, ya traía de por sí mucha, en cuanto a la vida misma, una presión terrible de exposición, de vergüenza. Que es como que a usted, sin más ni más, venga la policía, lo detenga y se lo lleve esposado. Y usted dirá, pero ¿por qué me lleva? No, allá simplemente yo tengo la orden es de llevarlo. Allá le dirán por qué. Pregunto, ¿cómo te sintieras tú si de pronto hacen eso estando tú en tu labor de trabajo? ¿Cómo te sentirías? Puede ser que al otro día vayas al trabajo, pero yo te aseguro que la gente no te va a ver igual. Te dirá, ¿y qué pasó? No, es que me llevaron, pero ¿qué hiciste? No, que no sé, simplemente me cogieron y me llevaron y allá me dijeron que si había o no había cometido tal cosa, pero siempre quedará ¿qué cosa allí? La duda. Quedará ahí la duda. Mi amado, y esa exposición comenzaría de esa forma. Claro, esa era una presión como para que la persona que estaba involucrada en este tipo de pecados ocultos, obviamente, si manifieste su pecado para que no sea avergonzado. Ahora, claro, Dios sabía y el pueblo también que el pecado de adulterio era condenado con una sola paga: la muerte. Y cualquiera evitaría no ser descubierto por la gravedad de ¿qué? De la culpa. Era la muerte. ¿Quién de ustedes daría el sí? No, sí, yo cometí adulterio. Ah, de verdad, sáquenlo fuera del campamento y apedréenlo. A morir. ¿Y con quién? Con fulana. Sáquenla también y apedréenlo. Era evidente que la paga de semejante falta ameritaba hacer un juicio de valores, pero sumamente minucioso. Ahora, el espíritu de sospecha que tendría este esposo sobre su mujer, amado, era una acusación sumamente grave. Y Dios determinaría como primera pauta, ya lo hemos dicho, llevar al sospechoso delante del sacerdote con una ofrenda de harina, sin ponerle absolutamente nada en él. Luego dirá en el verso 16, y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Es decir, delante del altar prácticamente, no delante o mirando, digamos así, del arca del testimonio, pero en la parte del atrio externo, nunca delante del tabernáculo, hablando del lugar santo o lugar santísimo, mucho menos. Pero a la mujer se la dejaba frente a frente, dentro del altar. Un lugar que, por cierto, ojo, la mujer tendría prohibido. De acuerdo a la costumbre judía, amado, las mujeres no podían ingresar al tabernáculo. Ellas tenían una instancia aparte. Los hombres eran los que entraban en el atrio exterior que estaba frente al lugar santo y frente al lugar santísimo. Pero las mujeres iban a un lugar, aledaño a esa parte. Cuando vamos a la escritura en el versículo número 16, entonces a la mujer se la exponía delante de Jehová y luego tomará, dice la Biblia, el sacerdote del agua, posiblemente del lavacro, para hacerse las oblaciones, o las purificaciones, como era la costumbre de los sacerdotes. Tomará luego el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. ¿Por qué de barro? Porque los implementos o los utensilios del templo no eran de barro. ¿Eran de qué material?
de oro. Pero ¿por qué entonces de barro en este caso en particular? Porque se creía, según la práctica y los estudios que se han hecho, que estos vasos solamente eran usados una sola vez. Y si se detectaba la falta que había sido cometida en oculto, el vaso luego se lo quebraría en tierra. En el versículo número 17 pues nos dice: tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, ¿sí? Es decir, la tierra donde quedaba el tabernáculo. Tomará, dice, del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová. Y seguidamente venía un acto vergonzoso para ella, sobre todo para una persona en la cultura oriental. ¿Cuál es esa? Dice la escritura: si descubrirá la cabeza de ¿qué? De la mujer. Es decir, le quitará ¿qué cosa? Su velo. Luego, mi querido hermano, dice en el versículo número 18: y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Es decir, que la mujer pondrá sus manos y ella llevará la ofrenda de la flor de harina, de un efa de harina, perdón. Sí, y allí, mi amado, dice la escritura, el sacerdote tendrá, sí, en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Versículo número 19. Y el sacerdote la conjurará, es decir, que la hará jurar por el nombre de Jehová. La conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traerán ¿qué cosa para ella? Traerán maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, y dirá una recapitulación diciendo: el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo. Hasta ahí quiero llegar. ¿Qué es lo que agotaba el sacerdote hasta la más última instancia? Que la mujer, ¿qué cosa? Confiese su pecado. Usted reconoce, creo yo, por la escritura, si me acompaña al libro de los Proverbios, capítulo 28, verso número 13, que la escritura es clara cuando nos anuncia lo siguiente. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la escritura? El que encubre, ¿lo tiene? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué alcanzaría? Misericordia. Es decir, que el sacerdote trataría de agotar a toda costa para con la mujer que ella, ¿qué cosa? Confiese. Ahora recuerde, yo lo quiero ver no solamente bajo el género femenino, sino también el género masculino. Si bien es cierto, la ley anunciaba al marido para que ésta la aplique sobre su mujer, mi amado, también se podría tomar, una mujer como válido poder hacerlo con su marido, claro, bajo otras condicionantes, pero la paga era la misma. Ambos morirían. Cuando vamos a la escritura, mi querido hermano, entonces Dios quería que la mujer, antes de que pruebe esta agua, podría ella confesar su pecado. Ahora, ¿por qué Dios daría estas pautas? Mi amado, el pecado había sido llevado en secreto. Por primera y única vez vemos en la Biblia un caso semejante en cuanto a cómo tratar de descubrir un pecado en oculto. Ahora, los pecados en ocultos eran tratados de una manera distinta en función de otro tipo de pecados. Por ejemplo, el sacerdote tenía a su haber unas piedras llamadas Urim y Tumim.
toda cosa, mi amado hermano, que toda cosa que no era revelada, toda cosa que no era proporcionada, que no era dicha, que no era confesada, se le preguntaba al sacerdote y se le decía, sí, queremos saber tal o cual cosa, pero no tenemos respuesta. Confírmanos, sí, ¿cómo será esto? Y el sacerdote podría acudir a estas dos piedrecitas que las tenía como una especie de collar en una bolsita de cuero, ¿sí?, dentro del pectoral, ¿sí?, que tenía 12 piedras y cada una de ellas representaba, sí, en este caso, sí, a las tribus de Israel. Y el sacerdote podría sacar estas piedrecitas que eran planas según la historia, ¿sí?, o así lo manifiestan ciertos comentaristas bíblicos, que eran piedras que donde se podía establecer un sí y un no. O a su vez, dos sís o dos no. Cuando se preguntaba algo específico, por ejemplo, ¿saldremos a la guerra? Dios no ha contestado. ¿Qué dice el Señor? Y el sacerdote cogía las piedras, si las arrojaba sobre un tablero, y si salían dos sí, entonces, o dos, en este caso dos urín, el pueblo decía, sí, Dios ha dicho que vayamos a la guerra. Si salía un urín y un tumín, el pueblo tenía que esperar. Y si salía dos tumín, sí, la contestación era no, Dios no lo ha permitido, no salgan a la guerra. Eso, mi amado, servía en gran manera para poder tener contestación a muchas intrigas del pueblo. Pero en el caso de adulterio, en el caso de un pecado como este, que se lo había cometido en oculto, Dios hace un tratamiento muy diferente. Muy diferente. Hubiera sido más sencillo que el sacerdote, si contestara al esposo que tenía la intriga, la duda, el espíritu de celo, si simplemente diciéndole, a ver, el marido celoso, dime, sumo sacerdote, a través del urín y el tumín, ¿mi mujer cometió o no cometió adulterio? Y ahí hubieran arrojado las piedras y hubiera salido un sí o un no. Pero esto, mi amado, hubiera resuelto el problema de una manera muy, diríamos así, muy fácil, pero también al mismo tiempo hubiera quedado la duda. ¿La duda de qué? De que posiblemente las piedrecillas, que eran simplemente eso, piedras, si se hubiesen equivocado en su respuesta, o que hubiera sido un acto estrictamente humano, porque eran como lanzar los dados. Y cualquiera de los hombres o cualquiera de las mujeres hubieran dicho, pero y se equivocó el urín y el tumín, ¿cómo va a dejar a la suerte algo tan, pero tan importante y trascendental? Dios resolvió dar este tratamiento para pecados ocultos como estos de una manera muy diferente, para que no quedase duda alguna del pecado que se había cometido. Y esto lo vamos a ver obviamente, sí, con el desarrollo de la lectura. Cuando vamos al versículo 21, ya en la segunda parte nos dice, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo. Y mira lo que ocurrirá aquí. Haciendo Jehová que tu muslo caiga. Póngale asunto a esto. Y que tu vientre se hinche. ¿Qué es esto, mi amado hermano? Repito, verso 21 estamos, ¿sí? Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y dice en el verso 22, podrías leerlo para complementar. ¿Qué dice? Ahora, ¿qué representaba esto? Bueno, es necesario ver otras versiones bíblicas, por supuesto que sí, como para poder dar un poquito más de claridad en la lectura al texto. Y lo primero que voy a leer es la Nueva Versión Internacional. Sí, la NBI, misma palabra del Señor, pero en otra versión, nada más. Por ejemplo, acá nos dice lo siguiente, leo desde el verso 21 al 22. Aquí el sacerdote pondrá, dice, a la mujer bajo el juramento del voto de maldición. Que el Señor haga recaer sobre ti la maldición y el juramento en medio de tu pueblo. Y dice,
que te haga estéril y que el vientre se te hinche. Verso 22. Cuando estas aguas de la maldición entren en tu cuerpo, que se te hinche el vientre y te hagan estéril. Y la mujer responderá, amén, que así sea. Dice la NBI. En la traducción del lenguaje actual dirá lo siguiente, el mismo texto, ¿sí?, de Números capítulo 5. Dice allí, versículo número 21. Le pido a Dios que te castigue de tal manera que cuando tomes esta agua, el estómago se te hinche, dice aquí, perdón que se me movió acá esto. Sí, el estómago se te hinche y no puedas tener hijos. Que esto le sirva de ejemplo a todos. Ese será tu castigo. Y la mujer contestará, amén, amén. Ahora, ¿cuál era la salvedad de este tipo de pecados que era cometido en oculto? No era la muerte, pero sí era la esterilidad perpetua y el vientre siempre hinchado como que si estuviese embarazada. Posiblemente a través de este brebaje del agua del lavacro más el polvo de la tierra del tabernáculo causen un malestar irreparable, sobre todo en los intestinos. Y al haber una mala digestión, el estómago automáticamente se hincha de gases, de cólicos. Pero seguidamente, sí, las caderas se le estrecharían hasta el punto de que nunca podría tener hijos. Es decir, sería tan estrecha de caderas de que si se embaraza el muchacho no podría desarrollarse y el aborto sería inmediato. Cuando vamos al libro de Números capítulo 5, dice la escritura entonces, y hagan en tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá amén ante ello. Ahora, ¿hasta qué punto un pecado se podría, diríamos, solapar o esconder? ¿Hasta qué punto, mi amado hermano? ¿Cuánta gente? Yo conozco que hay mucha gente, mi amado hermano, que muere en el no. Muere en el no. En el sentido de que han cometido el agravio, pero nunca darán su brazo a torcer. Pero eso no implica de que Dios no acarree maldición sobre esa vida. Puede ser que tú digas, no, es que si le cuento, hermano, la cosa se pone peor. Mire, yo he tenido muchas decenas de conversaciones con parejas. Muchas decenas, no digo centenas, decenas sí. De problemas de asunto de adulterio. Y por lo general, cuando el marido está con la mujer allí en la reunión para tratar el tema, por lo general el hombre lo niega. Por lo general, o ella lo niega. Dice, no, oye, pero usted le fue infiel. No, yo no le fui. Usted, no, tampoco. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pero cuando ella se los coge a solas, y allí en confianza, digo, a ver, dime la verdad. Y ahí me dicen, bueno, pastor, pero no le vaya a decir. Y yo cruzo los dedos, está bien, no le voy a decir. Llamado, y allí, obviamente, el adulterio está allí, está presente. Mi amado, son pocos quienes podrían decir con sinceridad, verdaderamente te fallé. Verdaderamente cometí un pecado de esta naturaleza. Ahora, todo pecado tiene sus consecuencias. Un pecado de adulterio, que no es el tema, por cierto, pero un pecado de adulterio puede ser motivo para una separación de un matrimonio cristiano. Porque ya quiere la respuesta. Muchos dicen, sí, a ver, diga, pastor, diga que aquí mismo firmo. ¿Dónde? Mira, si tú me lo dices a mí como pastor, no debería. No debería. No digo que bíblicamente no se pueda. Se puede pedir la absolución del matrimonio. Claro que sí. Pero no debería. No debería. Si bien es cierto, el pecado es grave, gravísimo. Mi amado,
todo pecado en Dios es perdonado. Ni un amén. Bueno, no hay problema, está bien. Todo pecado en Dios es perdonado. Y si ambos desean trabajar en el hogar, mi amado, se debe de comenzar de manera inmediata el proceso de la restauración del matrimonio. ¿Sí me entiende? Imagínate si Jesús no hubiera perdonado a Pedro. Claro, no cometió un adulterio de manera física, pero sí que maldijo el nombre de Jesús en presencia de todos. ¿Verdad? No le conozco. La Biblia dice que maldijo el nombre de Jesús. Pero él luego lloraría amargamente pidiendo perdón y el Señor lo perdonaría. No hay pecado, mi amado hermano, que Dios no pueda perdonar. Mas sin embargo, yo sé que el dolor que provoca un pecado como estos es un dolor obviamente irreparable para el hombre, pero reparable para Dios. Dios repara todo tipo de corazón. Y todo tipo de pecado Dios lo puede, sí, lo puede, mi amado hermano, obviamente con su espíritu lo puede volver a restaurar. Yo sé que si existe de pronto la vía del divorcio para tratar pecados como estos, sí, creo yo que un matrimonio cristiano debe de agotar todas las medidas, los recursos, los pasos, los procedimientos, para que luego de haberlo agotado todo, y si acaso luego de haber trabajado en eso no se pudo sacar a flote, entonces por lo menos tendrá la satisfacción de decir al final: yo en Dios lo traté, lo quise, pero él no pudo, o ella no pudo. Y usted por lo menos firmará su sentencia allí de divorcio, pero con la conciencia tranquila. Amén. Y podrá rehacer su vida, por supuesto que sí, en Cristo. Mi amado hermano, cuando vamos a la Escritura, viendo en este pasaje bíblico, dará a beber, dice entonces, versículo 23 estoy, ¿no? El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas, dice aquí, amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Verso 27, léelo por favor. Mire esta parte final, dice: y si su vientre se hinchare y cayere su muslo, la mujer será maldición en medio de su pueblo. Imagínate hoy por hoy si eso le pasara a los hombres. Bueno, sí les pasa, unas barrigotas ahí, pero creo que es de otras cosas. Pero imagínate ver a las personas con los vientres hinchados. Siendo honesto, ¿quién de nosotros, mi amado hermano, no quiero que exponga nada, pero siendo honesto, si esto se aplicara en la actualidad, ¿tú crees que la gente se dejaría pasar por este filtro? Imagínate que alguien te diga: oye, yo creo que tú me has sido infiel. Ven, vamos donde el pastor. ¿No? Y se pase por este proceso. ¿Cómo tú crees que saldrías luego de este proceso? ¿Y qué pasó, hermano? No, es que me cayó mal la comida. Ahora, la cosa era concluyente de acuerdo a la Escritura. Si se había cometido pecado oculto de adulterio, llamado, inmediatamente la mujer se hincharía en su vientre y sus caderas se estrecharían. Dice la Escritura en el versículo número 28: mas si la mujer no fuere inmunda,
sino que te estuviere limpia, ella será, dice, será libre y será fecunda. Es decir, esas aguas no harán efecto alguno en ella. Pero aquí hay algo especial que la Biblia no nombra, pero que a mí sí me preocupa. Y toda esa película que ella vivió, ¿qué con eso? Y esa vergüenza y esa exposición de haber podido ser mal vista. ¿Tú no crees que esto no causaría un estrago en medio de la congregación? De que la gente hubiera pensado, oye, pero ¿y a dónde va? Y mira, va con harina. ¿Cuál es tu ofrenda? Hasta la ocultan. Que te están teniendo en poco, que eres una mujer que le ha sido infiel, mi amado. Eso debió haber sido muy humillante. Muy humillante. Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo, obviamente, y saliéndome un poquito del tema? Mi amado, si tú eres honesto en tu relación, nunca van a dudar de ti. Si tú eres honesto en tu relación, insisto, nunca van a dudar de ti. Pero si tú manifiestas indicios de que eres infiel, ¿en qué sentido? Estás así. Entra tu mujer. ¿Se va? ¿Viene? Yo te pregunto, ¿das o no das a qué pensar? ¿Me entiende? ¿Das o no das? Claro que das a qué pensar. Si tú, mi amado hermano, con ella eres déspota, si con ella eres hiriente, eres desganado, no manifiestas amor, no manifiestas sentimientos, no manifiestas dulzura, ternura, pregunto, y cuando estás en público, yo he visto esto, hermana, ha venido guapa, qué linda. Tu mujer dice, a mí ni me dice. Y acá en la iglesia piropea, es cariñoso, palabras dulces. Mi amado, insisto, ¿das o no das a qué pensar? Amén. Mi amado, si tú das piola, es evidente de que el trompo va a bailar. Si tú provocas estos escenarios, mi amado, vas a pasar por vergüenza. Esta mujer, mi amado, dicho de otra manera, si era inocente, igual quedaba avergonzada. ¿Me entiende? Y muchas veces decimos, Dios no avergüenza a nadie, hermano. Discúlpame. Dios no avergüenza a los que realmente saben cómo conducirse en la vida. Saben cómo tratar a su mujer, saben cómo tratar a su marido, saben cómo tratar a sus hijos. Si uno no sabe tratar digamos así, las situaciones que Dios nos ha dado como responsabilidad, obviamente que vamos a pasar vergüenza. ¿Por qué crees que hay muchos maridos o hay muchas esposas que cuando les dicen, vamos a hablar con el pastor? No, yo no voy. ¿Qué va a pasar vergüenza? Después, ¿qué va a pensar de mí el pastor? Ese es uno de los grandes obstáculos y de los más graves, por cierto, para no tratar los temas de vital importancia en los matrimonios. Porque quieren mantener el pecado en oculto. Uy, no, ¿qué dirá el pastor? Yo a esta edad haciendo estas cosas. No, pero muere en eso. Y como no busca solucionar su pecado en oculto, mi amado, Dios lo termina avergonzando. Imagínate caminar en el caso de ella, no, con un barrigón. Diría cualquiera, está embarazada, ¿cuántos meses tiene? No, pequé contra Dios. Le fui infiel a mi marido. Mi amado hermano, la situación obviamente es media cómica al inicio, pero queriéndolo ver bajo la óptica espiritual, era algo muy grave, muy degradante. Manifestar esta penosa condena, mi amado, era terrible. Dice la Biblia en el versículo número 29, esta es la ley de los celos. Cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido
sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces, dice, delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará, dice, en ella toda esta ley. La pregunta es, ¿quién quisiera pasar por semejante escarnio? Ninguno. Pero era la forma de poder revelar un pecado oculto. Este es uno solo, como lo hemos tomado como ejemplo. Pero esto me lleva obviamente al tema. Mira que todo esto hoy, todo esto que estamos viendo hoy, es solo la introducción. Esto lo vamos a desarrollar, pero así, diríamos así, al más mínimo detalle, el día viernes en su segunda parte. Mi amado, pecados ocultos. El hecho de que nadie lo sepa no significa que Dios no te lo impute como pecado. El hecho de que nadie te vea, que nadie si te lo haya descubierto, no significa, mi amado, que tú no quedarás impune a esta falta. Yo te recomiendo algo. Si estás hurgando, si estás ejecutando en tu vida pecados ocultos. Ya leíamos un texto. Dice la Biblia que el que confiese su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Por lo general, y te lo digo con experiencia, los pecados ocultos, llamado, deben de ser asistidos, porque son pecados que te dominan. Por lo general, los pecados ocultos son pecados de concupiscencia carnal, por lo general. Todo pecado oculto son pecados, mi amado hermano, que la carne te ha vencido. No hay mayor ofensa que aquella que se comete contra su propia carne, porque ofende el templo del Espíritu Santo. ¿Y por qué no los podrías resolver tú solo? Porque penosamente el Espíritu se contricta y sale, se aleja de ti. Y para poder resolver pecados en la vida de un creyente necesitamos tener como aliados al Espíritu Santo. Pero si Él se contrista y se aparta, mi amado, ¿cómo resolverás tu problema? No podrás. Necesitas ayuda. Necesitas ayuda. Un pecado oculto puede, amado, acarrear maldición primeramente a ti y acarrea maldición a los tuyos. Tú te vuelves fuente de maldición. Traes vergüenza no sobre ti, sino también sobre los tuyos. Amado hermano, quisiera leer un texto bíblico en el Nuevo Testamento para poder cerrar en esta noche este tema que es de tanta importancia. Acompáñame, por favor. Déjame ubicarlo un ratito. Aquí estamos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 6, lo tiene, verso número 18. Primera de Corintios, capítulo 6, verso número 18. ¿Lo tiene? Dice el Espíritu Santo, huid. ¿Lo tiene? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio, dice allí, cuerpo peca. Verso número 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio.
glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y dice, los cuales son pertenencia de ¿quién? Los cuales sí son de Dios. Amado, con esto abro la puerta para el día viernes. Amén. Con este texto abro la puerta para el día viernes. Y vamos a ver de lleno todo lo referente a los pecados ocultos. Vamos a abrir el abanico. Amén. Y vamos en Dios a tratar no solo con la problemática, sino también con la solución a este tipo de pecados. Amén. Los espero, pero con hambre y sed de la palabra del Señor. Alabamos a Cristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Oremos a nuestro Dios. Padre.